de a nivel del espacio extracelular y seguimos hablando de los elementos estructurales del espacio extracelular, no propios de la célula. Primero de las microfibrillas, en el caso de la fibrilina, y ahorita vamos a platicar de un grupo de síndromes, porque en un principio se pensó que era un solo síndrome, pero ya con los avances que tiene la genética, pues no, se dieron cuenta los investigadores que no, que eran un montón de síndromes diferentes. Y por eso se le dice síndromes de Ehlers-Danlos, porque involucra una lista de varios síndromes. Incluso algunos de ellos todavía no se conoce bien cuál es el blanco del defecto, ¿verdad? Y estos síndromes, ¿sí? Representan un grupo heterogéneo de enfermedades que la bronca está en que tienen defectos en la síntesis o estructura del colágeno fibrilar. Esa es la bronca, a fin de cuentas, de los síndromes. Obviamente puede estar afectado la estructura propiamente del colágeno en su base o hasta lo que está alrededor, que ayuda en su proceso de maduración. Podemos encontrar mutaciones en múltiples niveles. Entonces, por eso el descubrimiento de todo este grupo de mutaciones pues hizo que la enfermedad de Ehlers-Danlos se clasificara como síndrome de Ehlers-Danlos e incluso se les diera números por el tipo de síndrome que estamos encontrando. Obviamente aquí vamos a ver más un bosquejo rápido, no vamos a ser genetistas ni mucho menos, pero ahora sí que a lo mejor, si resulta que alguien en la generación resulta que si quiere estudiar genética, bueno, pues ya en su momento se aprenderá todo a destajo, las ultramutaciones que hay. Aquí solamente vamos a revisar las cosas más importantes de este grupo de síndromes. Interesante saber que en este grupo de síndromes se encuentran los 3 patrones de herencia mendelianos, ¿verdad? ¿Qué afecta? Pues se afecta pues casi todo, piel, ligamentos, articulaciones, ¿verdad? Son, digamos que los 3 con mayor frecuencia involucrados en prácticamente todas las variantes de los síndromes. Piel, ligamentos y articulaciones, pero puede pegarle a vísceras huecas, a vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Y aquí está incluso la clasificación de los síndromes. Les dan se les dan perdón, números romanos, e incluso se les dan nombres de acuerdo a la alteración que predomina, si es una alteración de hipermovilidad, si es un patrón vascular, un patrón de cifoescoliosis. Vean los patrones de herencia: autosómica dominante, autosómica recesiva, e incluso algunos, como el de hipermovilidad, todavía no se conoce bien el sitio donde está el defecto genético, ¿verdad? Esta es la lista principal de ellos. ¿Cuál es la lata? La lata que tienen estos pacientes o su cruz con la que cargan al tener el síndrome de Ehlers-Danlos, pues está en que las fibras de colágeno anormales carecen de una adecuada fuerza de tensión. Y al carecer de una adecuada fuerza de tensión, la piel se vuelve muy hiperextensible, las articulaciones se vuelven muy hipermóviles. Con mucha frecuencia estas personas pues se subluxan, ¿verdad? O se luxan completamente las articulaciones, se las sacan literal de la cavidad articular, como si fuera un juego, por esa hipermovilidad. Ahora sí que no dudemos que hace muchísimos años, en siglos pasados probablemente, y hasta en la actualidad, los actos de los circos que tenían esas personas que se zafaban un brazo, que se zafaban un hombro, que se volteaban el codo hacia el otro lado, o sea, cosas que normalmente una persona normal no hace, ¿verdad? Pues bueno, probablemente han sido síndromes de Ehlers-Danlos, ¿verdad? La piel pues es muy extendible, muy deformable, pero también es muy frágil y vulnerable al trauma. Las heridas, por más mínimas que sean, pueden producir grandes defectos, ¿verdad? Grandes soluciones de continuidad. La reparación de las heridas quirúrgicas en estos pacientes, sea cual sea el síndrome, está comprometida. Es difícil por esa carencia de la fuerza de tensión que hay en la piel, ¿verdad? Y en el colágeno.
Yo creo que uno de los mejor caracterizados de estos síndromes es el de la cifoscoliosis. De las formas autosómicas recesivas descubiertas es la más común. En el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, variante cifoscoliosis, hay mutaciones en un gen que codifica una enzima, la lisil hidroxilasa, pues una enzima necesaria para la hidroxidación de residuos de lisina en el proceso de elaboración del colágeno, ¿verdad? Hay un tipo vascular de síndrome de Ehlers-Danlos en donde hay anormalidades en el colágeno tipo 3, colágeno reticular. Las anormalidades o los defectos consisten en cambios estructurales severos, ¿verdad? Porque afecta mucho a vasos sanguíneos y también a lo que son vísceras huecas, incluso trayendo riesgo de ruptura grave de órganos como el intestino, ¿verdad? Y es también conocido que en algunos tipos clásicos de síndrome de Ehlers-Danlos, en el análisis molecular, ¿verdad? Se encuentran genes que no están relacionados, o sea, que no se relacionan directamente con la producción del colágeno, sino con la síntesis de otras sustancias que ayudan a la maduración del colágeno. Por ahí les pone el ejemplo, creo que de un grupo de pacientes con Ehlers-Danlos clásico, de las mutaciones de la tenasina, una molécula que ayuda al proceso de maduración del colágeno. Entonces, ya es conocido incluso que un porcentaje de las personas que tienen el clásico síndrome de Ehlers-Danlos, en el análisis molecular no se encuentran alteraciones en el propio colágeno, sino en las estructuras que están en su alrededor y que ayudan también en el proceso de maduración, ¿verdad? Ok, entonces vamos a platicar ahora de las enfermedades relacionadas con defectos de proteínas receptoras. Defectos en proteínas receptoras. Y pues pasamos a hablar de quién, pues de la hipercolesterolemia familiar. Muchos le dan el apodo a esta enfermedad como la enfermedad del receptor. Y por excelencia, pues es la enfermedad del receptor porque es la más frecuente de todo este grupo. Es consecuencia de mutaciones de genes que codifican el receptor del LDL. ¿Sí? El receptor del LDL está involucrado en el transporte y metabolismo del colesterol. Esta enfermedad pues, es una de los más frecuentes, me atrevería a decir, a uno de los trastornos mendelianos más frecuentes en la medicina. ¿Sí? Se dice que el estadio heterocigoto, porque pues sí, sigue un patrón de herencia autosómico dominante, se dice que en el estadio heterocigoto las mutaciones pueden encontrarse en 1 de cada 500 personas. Tan alto es la prevalencia, ¿verdad? Y los homocigotos, pues obviamente ni se diga, ¿verdad? Los homocigotos, pues obviamente se han estudiado poco porque pues la mayoría se mueren a edades tempranas, ¿verdad? Se mueren jóvenes. Probablemente sean esos jovencitos que fallecen menores a 20 años. Simplemente lo encontraron tirado ahí en el cuarto o se desvaneció, ¿sí? Y tuvo un infarto fulminante, ¿verdad? Y probablemente este grupo de pacientes, ¿verdad?, hayan sido del grupo de los homocigotos, ¿verdad?, que mueren a etapas tempranas. Los infartos pueden presentarse antes de los 20 años de edad, ¿verdad? Incluso, eso lo menciona ahí su texto, ¿verdad?, estudios a gran escala dicen, ¿verdad?, que la hipercolesterolemia familiar puede estar presente hasta en el 3 a 6%, o sea, 3 o 6 de cada 100 personas que sobrevivieron a un infarto. Entonces esto lo vuelve pues algo muy prevalente. Y pues por ahí les menciona a grosso modo de cuál es la función del LDL receptor. Juega un papel muy importante lo que es el hígado, ¿sí? Lo que es el hígado y lo que son el tejido muscular y el tejido adiposo. Vean cómo el hepatocito
Sí, el hepatocito pues es la célula que se encarga de la producción de estas moléculas de colesterol, ¿sí? Enviando primero lo que es el VLDL, ¿sí? Y posteriormente la actividad de estos derivados del colesterol a nivel de las células de la grasa o en el músculo, en donde los vasos sanguíneos, pues obviamente surge un proceso de lipólisis y pasando estas dos estructuras se transforma en un colesterol de características intermedias, ¿sí? Las cuales pueden seguir varios mecanismos de depuración. Uno muy importante y clave en el proceso de disminución de las concentraciones de colesterol en sangre, pues está por la base del receptor, ¿verdad? Que se una al receptor y que el receptor se lo lleve dentro del citoplasma, ¿verdad? Ustedes saben que el acúmulo de colesterol excesivo en el plasma, pues activa, aparte de mecanismos que intentan depurarlo a nivel del hígado, otros mecanismos que propician que el colesterol se deposite en los vasos y eso lo vuelve peligroso porque a futuro pues incrementa el riesgo de formar placas de aterosclerosis y incrementa el riesgo pues obviamente de eventos cardiovasculares. Aquí está a grosso modo los distintos caminos que sigue la formación del receptor LDL, importantísimo, les vuelvo a repetir, en la internalización de colesterol al hepatocito. ¿Eh? Vean los pasos que sigue para su formación desde el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, la incorporación a la membrana, la incorporación con vesículas, el proceso de paso por el proceso digestivo endosómico, y vean entonces cómo las mutaciones de la hipercolesterolemia familiar incluso tan estudiadas están, que ya existen mutaciones desde la síntesis, desde el transporte, desde el proceso de unión, desde la agregación, ¿sí? Agregación, por ejemplo, a las vesículas o incluso en el estadio de reciclado, fíjense. Se les dan números romanos a los tipos de mutaciones que hay de hipercolesterolemia porque ya son muy, muy bien identificadas en estudios moleculares. Entonces, el conocimiento de la fisiología del receptor LDL en la homeostasis del colesterol, pues es importantísimo, ¿verdad? Tan es así que el hombre, pues diseñó medicamentos que tengan un efecto, pues obviamente disminuyendo las concentraciones de colesterol en plasma, pero incrementando la actividad receptor LDL, y es donde surgen unos medicamentos llamados estatinas. Estas estatinas ustedes las van a conocer y les van a cansar el tintero de hablar cuando estén en cardio. Cuando lleven el módulo de cardio, no, les van a hablar muchísimo de este grupo de medicamentos, pravastatina, simvastatina, etcétera, 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 ¿sí? Que obviamente pues tienen un efecto suprimiendo la síntesis de colesterol intracelular, ¿sí? Por la inhibición específica, que es su principal mecanismo a nivel farmacológico, que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, y trayendo como efecto la disminución del colesterol plasmático y también incrementando la síntesis de receptores de LDL para ayudar su captación en el hígado y que tengamos menos colesterol circulando en plasma, y al tener menos colesterol circulando en plasma, pues disminuimos más bien el riesgo de poder tener formación de placas de ateroma y pues obviamente disminuimos mucho el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Este es el grupo de enfermedades relacionadas con los receptores. Cambiamos a otro canal. Ahora tenemos los desórdenes relacionados con defectos de enzimas. Pues obviamente estos son menos frecuentes, ¿verdad? Pero sí es importante que los conozcan. Les digo, la lista pues es muy larga. Aquí incluimos los errores innatos del metabolismo, todo ese grupo tan largo de trastornos autosómicos recesivos que tienen nombres con números, nombres con las enzimas, nombres hasta de investigadores, epónimos. No. Es una familia muy grande. Vamos a ver lo que relativamente es un poco más frecuente, ¿verdad? ¿Y qué encontramos en este grupo de enfermedades relacionadas con defectos en enzimas? Pues son las enfermedades por depósito lisosómico. Ustedes saben que los lisosomas pues, son un elemento importante dentro del tubo digestivo de lo que son todas las células, ¿verdad? Catalizan múltiples reacciones químicas
cuyo efecto principal pues, es la digestión. Pues ahora sí que el lisosoma es el estómago de la célula y por la destrucción de lo que llega con ellos, ¿verdad? El proceso digestivo, pues pueden ser elementos que vienen del exterior, lo que se le llama heterofagia, o incluso destruir elementos propios para reciclarlos, lo que se le llama autofagia, ¿verdad? Entonces, pues la batería lisosómica es muy importante en el funcionamiento celular, pues obviamente, si tenemos un defecto en una de las enzimas de la larga lista que hay por ahí, que es una larguísima lista, pues obviamente esto se va a conllevar a problemas en el funcionamiento celular. De hecho, aquí lo tenemos en este esquema que está en su libro. Normalmente, ¿qué hace el lisosoma? Pues el lisosoma tiene un efecto degradando moléculas, ¿verdad? Obviamente, al degradar, pues emite productos finales que van pues, llevados a distintas reacciones químicas o sustratos para poder elaborar otras cosas, ¿verdad? Reutilizar. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una deficiencia en las enzimas lisosómicas? Pues ocurre una acumulación de sustratos. ¿Qué pasa con los lisosomas? Los lisosomas se vuelven grandes, se vuelven gordos, repletos de moléculas que no se pueden degradar por el bloqueo. Y pues ocurre un depósito primario excesivo de productos no metabolizados y que se almacenan. Entonces, al tener los lisosomas ocupados por moléculas que no se pueden degradar, interfiere con el funcionamiento y simplemente interfiere porque pues, la célula ya no se puede alimentar. Todo lo que llega para ahí, ¿sabes qué? Pues es mi comida, pues no la puedo digerir porque hay algo que está ocupando el espacio de digestión. Y si ya tengo organelos viejos y tengo que reciclarlos por autofagia, también se tiene que esperar. Entonces empiezan a acumularse sustancias y moléculas que son tóxicas para la célula. Se empiezan a acumular organelos defectuosos, sobre todo las mitocondrias, que son peligrosas cuando ya están aberrantes, porque se pueden acumular hasta radicales libres y todo esto interfiere con el funcionamiento celular hasta que tarde que temprano la célula es llamada apoptosis. Y empieza la apoptosis masiva de células enfermas y esto pues trae consecuencias en los distintos órganos que afectan y obviamente pues esto se traduce a síntomas, ¿verdad? A un fenotipo, a síntomas, a un cuadro clínico. Y aquí está el super cuadrote, ¿no? Que cuando lo ven todos les da miedo porque dicen, ay Dios mío, van a preguntar todo esto. Pues sí, claro que se los vamos a preguntar. Vean la clasificación de los famosos errores innatos del metabolismo. Así como dicen, válgame Dios, a la lista tan larga. Enfermedades que afectan al glucógeno, las glucogenosis. Las enfermedades que afectan a los esfingolípidos, esfingolipidosis, sulfatidosis, mucopolisacaridosis, mucolipidosis. Otros grupos de enfermedades relacionadas con hidratos de carbono, otras enfermedades de depósito lisosómico, cada una de ellas ya con una enzima conocida, ya tipificada, y obviamente con los distintos metabolitos que son los que se acumulan, que no se pueden degradar. Vamos a revisar lo más frecuente de ellas, ¿verdad? Les digo, lo más frecuente entre lo raro, porque son enfermedades raras, ¿verdad? Y empezamos platicando por la enfermedad de Tay-Sachs, que ya más o menos vimos algo el semestre pasado en biología molecular, cuando platicamos de los lisosomas. Entonces, la enfermedad de Tay-Sachs representa una enfermedad por depósito lisosómico. Pues entonces hay una deficiencia de la subunidad alfa de la exosaminidasa. Pues la enfermedad entonces conlleva a una inhabilidad o una falta de catabolización de un gangliósido. El gangliósido se llama gangliósido Gm2. Es una enfermedad prevalente en Europa del Este. Gracias a Dios no la tenemos aquí. Y es muy vista en un grupo de judíos que se llaman judíos askenazis. Pues obviamente como son judíos que nomás tienen hijos entre ellos, pues es una enfermedad que nomás prolifera entre solamente ellos y se queda en el grupo donde está su colonia, ¿verdad? Pero bueno, hay que tenerla en cuenta y les digo, las personas que viven para aquellos rumos, pues sí tienen que tenerlo muy en mente, ¿verdad? Si reciben un paciente que muestra los datos de deterioro neurológico desde la edad de la infancia y bueno, pues hay que sospecharlo, ¿verdad?
A lo mejor nosotros pues no englobamos en este grupo porque pues encontrar un judío askenazi aquí pues no es su rumbo, ¿verdad? Pero sí hay que tenerla en mente, ¿verdad? Entonces está ausente la exosaminidasa A, pues prácticamente en todos los tejidos, se acumula gangliósido GM2 prácticamente en todos los tejidos, corazón, hígado, vaso, sistema nervioso. El involucro de las neuronas del sistema nervioso central y autónomo, ¿sí? Incluso en la retina es la parte que domina las características clínicas. Entonces, esto es lo que lo vuelve una enfermedad, pues desgraciadamente y tristemente mortal a edades tempranas, por el involucro importante del sistema nervioso y también la retina. ¿Qué encontramos en el examen histológico? Pues encontramos neuronas bien gorditas, le llaman degeneración balonoide porque parecen pelotas, ¿verdad? Cargadas con vacuolas ricos en lisosomas distendidos por muchos gangliósidos. Obviamente, se tiene un espécimen, se le pueden pedir tinciones para lípidos, como el rojo oleoso, el negro sudán, pues obviamente van a estar positivas, ¿verdad? En el microscopía electrónica, pues se pueden encontrar inclusiones en el citoplasma, ¿verdad? Muy llamativas por los lisosomas que están gordos, crecidos por un material dentro de ellos que con el microscopio electrónico da un aspecto como si estuviéramos viendo tela de cebolla o capitas de cebolla, son muy típicos. Este patrón de inclusiones a manera de capitas de cebolla, que es lo que está en esta imagen. Acá arriba, activamos a don puntero, aquí está. Esta es una neurona y vean, bien gordita que está. Esta es la degeneración balonoide, un citoplasma muy, muy claro, cargado de este gangliósido. Y este es el patrón característico con el microscopio electrónico de los lisosomas a manera de tela de cebolla. Pues las células ganglionares de la retina también son afectadas, están balonoides, particularmente se dice que en los márgenes de la mácula, y esto genera que en la exploración física estos niños muestren una marca característica que le llaman marca rojo cereza, una coloración rojo cereza en la mácula. El deterioro neurológico es muy rápido, muy acelerado y es muy intenso. Estos niños suelen morir, ¿verdad? En los primeros meses de vida, pueden manifestar síntomas en los primeros 6 meses de nacimiento, fíjense. Ya pueden ver datos de deterioro neurológico, el niño está flácido, el niño no presenta la maduración normal del movimiento de sus brazos, su cabecita se cae, y les digo, pueden aparecer normales en el nacimiento, pero en los primeros 6 meses empiezan a presentar signos y síntomas de deterioro neurológico, hay retraso mental y motor, coordinación motora, retraso mental, flacidez muscular, ceguera, incluso desarrollan una especie de demencia, pueden quedar en estado vegetativo en los primeros 2 años y morir en los primeros 3 años de vida. Es decir, les digo, esa es una de las enfermedades que pues sí tiene un curso muy rápido por el deterioro neurológico, enfermedad de Tay-Sachs. Luego tenemos a los Niemann-Pick. Otra enfermedad por depósito lisosómico. La enfermedad de Niemann-Pick existe en 3 tipos. Aquí voy a describir los tipos A y tipo B, ¿verdad? En donde se da una acumulación lisosómica de esfingomielina debido a la deficiencia de una enzima llamada esfingomielinasa, ¿verdad? ¿Qué tienen este tipo de enfermedades? Pues bueno, el tipo A es una forma severa infantil con extenso involucro neurológico y visceral de esfingomielina, ¿sí? Con deterioro progresivo y muerte temprana en los primeros 3 años de vida. El Niemann-Pick tipo A es mortal y muy rápido su curso clínico. Mientras que las personas que tienen Niemann-Pick tipo B predomina el crecimiento de órganos por el involucro de esfingomielina, pero fíjense que el involucro del sistema nervioso no se nota, no se ve, no hay tanta afección del sistema nervioso. Y muchos de estos pacientes con Niemann-Pick tipo B pueden vivir llegar a la vida adulta.
También, al igual que el Tay-Sachs, las enfermedades de Niemann-Pick suelen verse en judíos askenazí. Pues obviamente la deficiencia enzimática genera un bloqueo en la degradación de lípidos, acumulación progresiva de esfingomielina, y este acúmulo predomina mucho en el sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué quiere decir esto? Predomina mucho en los macrófagos. Las células afectadas pueden verse grandes, gorditas, con un diámetro de hasta 90 micras, debido a la distensión de los lisosomas por la esfingomielina y obviamente acúmulo de colesterol. Estas células fagocíticas cargadas de lípidos tienen un aspecto como espumoso, ¿verdad? Un aspecto como espumoso, y se distribuyen en muchas partes del cuerpo humano, en el vaso, en el hígado, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, en las amígdalas, en el tracto gastrointestinal y hasta en los pulmones, ¿verdad? Por lo regular, el involucro del vaso es muy llamativo y tienen una esplenomegalia que puede ser masiva. Pueden tener un vaso que puede pesar varios kilos, ¿verdad? De tan prominente que se vuelve. El involucro neuronal es difuso, afecta todas las partes del sistema nervioso, vacuolización, degeneración balonoide de neuronas. Obviamente, al igual que muchas enfermedades de bloqueo metabólico, de efectos enzimáticos, pues el diagnóstico se puede establecer en el laboratorio buscando la actividad bioquímica de esfingomielinasa. Obviamente se busca la actividad bioquímica de la enzima que se esté sospechando, ya sea en una toma de biopsia, que puede ser de médula ósea o de hígado, ¿verdad? Se busca la actividad bioquímica que está detenida o que no hay de actividad esfingomielinasa, obviamente en una biopsia hepática y en una biopsia de médula ósea. Y esta es una imagen que tiene por ahí su texto de Robbins, en donde les pone lo que es el parénquima hepático, el hígado. Aquí están los cordoncitos de hepatocitos, ¿verdad? Y vean, aquí se pueden observar entre los cordoncitos de hepatocitos estas células gorditas. Miren, esta es una. Todas estas son las células balonoides, son las células espumosas. Miren, acá está otra. A lo mejor la más llamativa puede ser esta de aquí y esta de acá. Miren, acá está otra, ¿sí? Una biopsia hepática tapizada de macrófagos, células balonoides con un citoplasma espumoso. Luego tenemos la enfermedad Niemann-Pick tipo C. Fíjense que la enfermedad Niemann-Pick tipo C es distinta bioquímicamente y genéticamente que el tipo A y tipo B. Incluso hay dos mutaciones descritas en los genes NPC1 y NPC2, que son los que derivan en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Y se sabe que el NPC1 es el que causa la mutación hasta en el 95% de los casos. En el Niemann-Pick tipo C, ¿verdad? Están involucrados tanto la mutación como en el tipo 1 o en el tipo 2, en el transporte de colesterol, ¿sí? Libre de los lisosomas al citoplasma. Ahí está la clave, ¿verdad? Más que todo aquí, entonces, el trastorno es en el transporte, no tanto en las enzimas. Estos pacientes por lo regular presentan datos muy variados, desde hidrops fetalis, muerte repentina en el nacimiento, hepatitis neonatal, ¿sí? O incluso de manera más frecuente, una forma crónica en la cual se caracteriza un deterioro neurológico progresivo. Entonces, el Niemann-Pick tipo C puede tener un comportamiento extenso, desde, les digo, muerte neonatal temprana, hasta incluso una hepatitis o una forma crónica con deterioro progresivo neurológico. Luego tenemos a la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher la vamos a revisar a profundidad, porque ahora sí que involucra, ¿sí? También un trastorno enzimático, ¿sí? Mutaciones en los genes que codifican la glucocerebrosidasa. Y lo revisamos a profundidad porque entre lo raro es lo menos raro. Es la forma más común de enfermedad por depósito lisosómico. Esto es bien importante. La forma más común de enfermedad por depósito lisosómico. Ahora sí que entre lo raro es la menos rara. Pues obviamente afecta a los genes que codifican la glucocerebrosidasa,
Normalmente la actividad de esta enzima se encarga de remover residuos de glucosa de la ceramida, ¿verdad? Y les digo, es un trastorno referido con un patrón de herencia AR, autosómico recesivo. Pues el resultado lleva a un acúmulo de mucha glucocerebrosidasa, ¿verdad? Principalmente en los fagocitos, ¿verdad? Y en algunos subtipos puede involucrar también el sistema nervioso central. En un principio se pensó que los cambios patológicos y lo que conllevaba al desarrollo de síntomas se debía al acúmulo de sustratos, al acúmulo de glucocerebrósido, pero ya después con investigaciones recientes se dieron cuenta que también mucho del daño y de la destrucción, ¿verdad?, que va acabando con órganos, se debe también a la activación de macrófagos. O sea, aparte, uno es el acúmulo de un sustrato que no se puede eliminar o que no se puede digerir, estamos de acuerdo, pero también está descrito una activación de macrófagos con una consecuente secreción de citocinas, y estas citocinas generan una respuesta inflamatoria que también genera daño tisular. Fíjense, la forma más común, ¿sí? Hasta el 99% de los casos es la llamada enfermedad de Gaucher tipo 1, que es una forma crónica no neuropática. Entonces, el depósito de glucocerebrósido queda limitado a los fagocitos mononucleares del todo el cuerpo sin involucro del cerebro, ¿verdad? Predomina mucho el involucro del esqueleto, el involucro del vaso, ¿verdad? Es lo que domina a este patrón de la enfermedad tipo 1 no neuropática, que es la forma crónica. Luego tenemos la tipo 2, que es la forma aguda neuropática, ¿sí? En donde el involucro del sistema nervioso central y el inicio de síntomas a edades tempranas en los niños es frecuente, ¿verdad? En esta forma de tipo 2 se ve mucho la hepatosplenomegalia, y pues prácticamente el curso clínico se domina por un deterioro en el sistema nervioso central, involucro pues obviamente en el cerebro y muerte a edades tempranas. También está descrito un patrón tipo 3 de enfermedad de Gaucher, que es una forma, digamos, intermedia entre el tipo 1 y tipo 2. Estos pacientes pueden tener características del tipo 1, una forma crónica, pero con un involucro del sistema nervioso central progresivo, pero lento. Combinan las dos y manifiestan la enfermedad por lo regular en la edad adolescente o en la edad adulta temprana, ¿verdad? Pues obviamente los glucocerebrósidos se acumulan en gran cantidad dentro del citoplasma de las células, pues prácticamente en todas las formas de la enfermedad de Gaucher. Ahora sí que el rasgo patológico importante, sí, es el rasgo patológico importante es el acúmulo masivo de glucocerebrósido dentro de fagocitos. ¿Cómo se observan estos fagocitos? Pues se observan gorditos, distendidos, y se les conocen como células de Gaucher. Y son vistas en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en el timo, en las placas de Peyer, ¿no? Estas células de Gaucher se observan grandes, vaculadas, ¿verdad? Y muestran, les digo, en el citoplasma un material fibrilar que algunos lo comparan como si fuera un patrón de papel arrugado, ¿sí? Da un patrón como si fuera un material a manera de papel arrugado en ese citoplasma vacuolado que tienen las células de Gaucher. Aquí está. Las células de Gaucher frecuentemente, en un segundito porque me está marcando. A ver, permítanme. Una pregunta. Se perdió la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ya me di cuenta. Pero sí, de la voz sí se escucha normal, ¿verdad? Sí, la voz sí se escucha, pero la pantalla ya no se ve. Ah, condenadas máquinas del demonio. De las pocas que me falle, pero fíjense que estoy teniendo problemas ahorita ya con el internet. Como quiera, ya nomás me quedan
Déjenme, estoy viendo aquí que ya nomás nos quedan pocos minutos. Ahorita me marca aquí. Chicos, dice el doctor que se le cayó el internet. Aquí se acaba la clase, entonces ya si quieren salir.